Normalmente lo que oímos hoy en día son chistes en relación a nuestros cambios hormonales, o estamos premenopáusicas o somos menopáusicas o ya nos va a llegar, cosas de ese estilo, pero en realidad esas son solamente señales que nuestro cuerpo nos está dando para decirnos y para informarnos que algo no anda bien. Hemos creído que las hormonas juegan un papel exclusivamente en las funciones de reproducción o de fertilidad, y la verdad es que las hormonas juegan un papel crucial en nuestra vida de millones de maneras, porque tenemos receptores, es decir, tenemos actividad en nuestras células a todo nivel. Si pensamos en longevidad, si pensamos en energía, si pensamos en vitalidad, las hormonas son factores cruciales en cómo vamos a envejecer y cómo va a ser nuestra vida en la edad adulta. De ellas depende la memoria, la energía, nuestros huesos, el corazón, y definitivamente son factores muy importantes a tener en cuenta. Las mujeres podemos tener alteraciones hormonales en cualquier punto de nuestra vida. Básicamente porque somos cíclicas, dependemos de la cantidad de huevos que tenemos en nuestros ovarios para poder sostener una adecuada producción hormonal. Ahora bien, hay factores que impactan directamente sobre la salud y la cantidad y calidad de hormonas que nosotras producimos. La interacción del ovario, por ejemplo, con la suprarrenal en la producción de cortisol va a estar muy afectada por el estrés. Es decir, si tienes estrés mental, físico, emocional y no lo logras abordar de una manera adecuada, seguramente vas a tener alteraciones hormonales. Si comes demasiados ultraprocesados, si hay una participación en tu dieta muy alta de los azúcares, vas a tener problemas hormonales. El sedentarismo también va a afectar directamente, porque en la medida que mi cuerpo tiene más grasa corporal, va a hacer que yo tenga más resistencia a la insulina, que es una de las hormonas que más afecta a los ovarios. La medicina funcional es una forma de medicina donde vemos los pacientes como un todo. Entendemos que todos nuestros sistemas, nuestros órganos, cada parte de mí está interconectada una con la otra. Entonces, convencionalmente hemos querido ver la enfermedad como un síntoma y hemos tratado de apagar exclusivamente el síntoma. En la medicina funcional buscamos las causas, y tratando de encontrar la causa y encontrándola, vamos a poder abordar la raíz del problema y no solamente la manifestación con la que mi cuerpo me está mostrando que algo no anda bien. En relación a las hormonas, pues básicamente recibir o tomar una terapia de reemplazo hormonal es supremamente fácil. Puede formulártela cualquier persona en cualquier lugar. Nosotros hablamos de optimización, y es que si yo estoy optando por una terapia de reemplazo hormonal, tengo que volver a reevaluar, a recalcular la ruta de todo lo que he vivido antes. Necesito que mi cuerpo tenga la capacidad para limpiar, detoxificar, producir y asimilar adecuadamente lo que yo le estoy entregando en este momento de la vida, y de eso se trata. Se trata de volver al equilibrio, de encontrar las causas y de darle a mi cuerpo los recursos para que él solo pueda realizar las funciones que ha perdido. Eso no lo miramos normalmente en la medicina convencional. Nos enfocamos exclusivamente en apagar la causa, en quitar el síntoma, pero eso no nos soluciona de fondo el problema. Si sufro de autoinmunidad y no soluciono, no reparo el intestino, básicamente nada de lo que yo haga va a poder tener un efecto a largo plazo. En mis hormonas es muy importante identificar cuáles son esos factores desencadenantes, como el estrés, como el insomnio, como todas aquellas cosas que impactan negativamente en la producción, en la detoxificación, que van a hacer que yo no pueda equilibrar o producir adecuadamente mis hormonas. Si estoy en la menopausia, es importante que yo también entienda que estos cambios hormonales determinan otras cosas.
siempre me voy a hacer resistente a la insulina, siempre estos cambios hormonales van a determinar factores de riesgo, tanto en mis lípidos, en mi cerebro, en mis huesos, que debo evaluar, que debo abordar al mismo tiempo que hago una terapia de reemplazo hormonal. Tenemos que entender que el estrés es básicamente todo lo que saque a mi cuerpo del balance. Es decir, si tengo estrés físico porque estoy comiendo ultraprocesados, porque hago triatlón, porque llevo a mi cuerpo a lo máximo, voy a tener estrés en mi cuerpo. Igual que el estrés que me produce estar enfrentando una infección, una enfermedad o algún síntoma que me manifieste en mi cuerpo. El estrés emocional también es un estrés que genera el mismo impacto, tal cual como el estrés físico, en una forma negativa para mis hormonas. Y el estrés mental, si nos exponemos a situaciones en las cuales estamos inconformes en nuestro trabajo, tenemos conflictos con nuestros compañeros, en general todo aquello que me saque del balance va a hacer que mi cuerpo produzca más cortisol. El cortisol es la hormona que yo produzco en la suprarrenal y la materia prima es compartida para producir cortisol y para mover mi eje hormonal a través de la DEA. ¿Qué significa esto? Que si mi cuerpo está en modo de supervivencia, él no va a utilizar los recursos para producir hormonas y para soportar y sostener al ovario. Él va a utilizar los recursos que tiene guardados para producir cortisol. Ahora bien, si yo produzco cortisol en exceso, no solamente voy a tener manifestaciones en mis hormonas, también voy a impactar sobre otras hormonas como la insulina, pero también en mis neurotransmisores, es decir, la producción de adrenalina, noradrenalina, serotonina, acetilcolina, todas estas cosas que modulan mis emociones, yo voy a impactar negativamente en ellas también a través del cortisol. El cortisol no salva la vida porque es el que determina todas mis respuestas de pelea, de huida, de todo lo que yo tenga que hacer frente a una situación estresante. Pero si se excede o si crónicamente yo mantengo niveles mucho más altos, voy a impactar negativamente sobre mis hormonas. Hoy en día vivimos una epidemia de estrés, de depresión, de crisis de pánico, pero también no solamente estamos viendo eso, estamos viendo muchas más mujeres con menopausias mucho más tempranas, que esto está muy condicionado por esta era del estrés y del multitasking al que nos estamos enfrentando. Ahora bien, ¿cómo abordar tanto estrés? En realidad tenemos que hacernos muy conscientes de cuánto nosotros, de nuestras propias capacidades. Es decir, si yo veo que el exceso de ejercicio, que el no dormir, que si tengo que sacrificar horas de sueño para poder entrenarme, estoy sacrificando salud y estoy sacrificando tiempo de vida para mis ovarios. Si siento que el exceso de trabajo, que los vínculos que tengo dentro de la oficina en la que trabajo, que cada cosa de las que yo estoy experimentando afectan negativamente mi vida, tengo que siempre tener en cuenta que esos factores van a impactar directamente en mi salud general y en la persona que voy a ser a futuro y el tipo de menopausia que voy a tener que enfrentar. Yo creo que dos cosas a las que me enfrento en la consulta muy frecuentemente son, en el número uno, el temor de las mujeres a optar por una terapia de reemplazo hormonal durante la menopausia por el cáncer de seno. Importantísimo. Y es que nos quedamos con una información de hace 20 años donde un estudio multicéntrico muy grande que se hizo en los Estados Unidos reportaba una asociación directa entre la terapia de reemplazo hormonal y el cáncer de seno. Ahora, esta información es de hace 20 años y en estos 20 años mucha nueva información se ha dilucidado incluso de ese estudio, demostrándonos que es en realidad el uso de progestinas, que son las formas sintéticas de la progesterona, súper comunes en anticonceptivos orales o en terapia de reemplazo hormonal sintética, las que sí se relacionan y las que sí generan un aumento de riesgo de cáncer de seno. Hace muy poco
tenemos estudios muy grandes en poblaciones muy grandes de mujeres que nos muestran que el uso de estrógenos exclusivamente en mujeres histerectomizadas no aumenta el riesgo de cáncer de seno. Ahora, sí, evidentemente, las hormonas son estimulantes, pero optar por una muy buena terapia de reemplazo hormonal bioidéntica, titulada, bien hecha, optimizando mi cuerpo, no es un factor de riesgo para cáncer de seno. El siguiente, que la terapia de reemplazo hormonal me va a subir de peso. Y en realidad es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el cambio hormonal, cuando yo tengo un estrógeno dominante en mi cuerpo, que es el estradiol, que es el que producían mis ovarios, cambia por un estrógeno diferente, que es la estrona, que es la que produzco a partir de las células grasas de mi cuerpo, de los gorditos. Cuando mi cuerpo no detecta o mi cerebro no encuentra ese estrógeno dominante que producen los ovarios, aumenta la producción de esos otros tipos de estrógeno a partir de la grasa. Es decir, necesito acumular más grasa cuando no encuentro este estrógeno. Entonces, la terapia de reemplazo hormonal va a reponer en mi cuerpo el estradiol, lo que va a hacer que no exista esa necesidad de producir más gorditos, más grasa y de acumular más grasa en mi cuerpo. De hecho, una de las cosas que sí o sí nos va a traer a las mujeres en la premenopausia y en la menopausia es más resistencia a la insulina, más intolerancia a los carbohidratos, también porque acumulamos más grasa en nuestro cuerpo. Entonces, la terapia de reemplazo hormonal, devolviéndole las señales a mi cerebro a las que él está acostumbrado, de hecho va a permitir que mi metabolismo funcione muchísimo mejor. Las hormonas se relacionan directamente con la libido porque dependiendo del movimiento de mi ciclo, dependiendo de la producción hormonal de mis ovarios, yo voy a tener el impulso para querer reproducirme o no. Tenemos que recordar que la libido tiene una función importantísima y es preservar la especie. Por eso mi ciclo, por eso el movimiento de la ovulación va a ser el que va a determinar el momento más importante en las mujeres de querer reproducirnos y de querer tener una relación sexual. Ahora bien, si estamos en modo supervivencia, si estamos frente a una situación de estrés, nuestro cerebro es supremamente sabio y va a mandar la señal para que nuestro cuerpo produzca más cortisol y de esa misma manera va a suprimir la producción de muchas de las hormonas que son las que más marcan la libido y el deseo sexual. ¿Qué más sucede? Sucede que en la medida en que yo me mantengo en un estado de supervivencia, voy a sacrificar crónicamente el deseo sexual y la libido porque no voy a poder impulsar mi eje hormonal con la DEA que produce la suprarrenal. Este es un tema súper importante, este es un tema que yo veo en el día a día y es un tema muy tabú. Porque yo lo investigo, lo abordo, pero muchas mujeres tienen mucho temor, muchas dificultades para expresar las inquietudes que tienen en relación a la disminución o la pérdida de la libido, principalmente en la menopausia, porque hemos pensado y creído que porque estoy en la menopausia o estoy en la premenopausia, ya esta parte de mi vida tengo que omitirla o quitarla completamente de mi panorama. Y esto no es verdad, porque mucho del abordaje del equilibrio, de devolverle a las personas el equilibrio hormonal, tiene un propósito también enfocado en que yo recupere toda esta parte, toda la sexualidad, toda la parte de la libido en mi vida. Hoy en día no solamente las terapias de reemplazo hormonal nos ayudan a equilibrar este aspecto de nuestra vida, sino utilizamos péptidos, utilizamos diferentes cosas que pueden hacer que yo mantenga mi deseo sexual y mi interés por mi pareja sin que esto se vea afectado a lo largo de la vida. La menopausia es el punto de quiebre más importante en la vida de las mujeres. Cuando yo pierdo la producción de estradiol, que es el estrógeno que producen mis ovarios, yo pierdo el gran aliado de mi vida, de mi cerebro, de mis huesos, de mi corazón. Nosotros hemos creído que la terapia de reemplazo hormonal está diseñada o fue creada para aliviar exclusivamente los síntomas vasomotores, que son los calores, que generalmente son los que más agobian a las mujeres en la menopausia.
pero nos hemos olvidado que el propósito de la terapia de reemplazo hormonal es de hecho prevenir los riesgos a largo plazo que nos trae la menopausia a nosotras las mujeres. En general, las cosas más importantes que nos pasan es que en el número 1 aumentamos nuestro riesgo cardiovascular. Número 2, el riesgo de osteoporosis. 3, deterioro cognitivo, cáncer de colon. Lo que nosotros hacemos con una terapia de reemplazo hormonal es básicamente incidir, es impactar sobre esos factores de riesgo a largo plazo, y ese es el propósito básico de la terapia de reemplazo hormonal. Ahora, ¿cómo hago la terapia de reemplazo hormonal? Yo puedo hacerlo con hormonas sintéticas o con hormonas bioidénticas. Las hormonas sintéticas se utilizan normalmente por vía oral, son estrógenos de tipo sintético, lo que quiere decir es una molécula que simula el efecto de la hormona que yo producía, pero no es exactamente igual. Y va acompañada con una progestina, que es otra de las hormonas más importantes que producimos las mujeres desde el ovario y que perdemos también durante la menopausia cuando perdemos completamente nuestros huevos y nuestra ovulación. Entonces, la terapia sintética es una sola píldora, es exactamente igual a un anticonceptivo oral, donde yo pongo un estrógeno sintético junto a una progestina, y esta versión de la terapia de reemplazo hormonal genera más riesgo, número 1, porque cuando utilizamos terapias de reemplazo hormonal tenemos varias premisas. La número 1 es que la ruta por la que yo administro la hormona impacta en cómo mi cuerpo la recibe y cómo mi cuerpo la asimila. Para efecto de los estrógenos, el ideal es que yo utilice estrógenos por vía transdérmica, es decir, que vayan a través de mi piel. Eso genera que haya menor dominancia de estrógeno, es decir, que circule por mi sangre menor cantidad de estrógeno, y no necesito los niveles que yo necesitaba entre los 20 y los 30 años. En los 20 y los 30 yo necesitaba estrógenos circulantes suficientes para generar la maduración de un huevo que fuera potencialmente capaz de convertirse en un bebé. Hoy en día yo no necesito esos niveles, yo necesito niveles suficientes para proteger mi cerebro, mi corazón y mis huesos. Por esto es muy importante mantener una terapia que yo pueda titular, es decir, que yo pueda personalizar, a la que yo pueda llevar a esa persona a niveles seguros que no vayan ni muy arriba ni muy abajo. Eso es lo que permiten las hormonas bioidénticas. Son hormonas que yo administro por la ruta, en la cantidad, de la manera más personalizada en la cual yo asumo menos riesgos. Eso no sucede con las terapias convencionales, que son, como les menciono, anticonceptivos o formas que se parecen mucho a los anticonceptivos orales. Lo siguiente es que normalmente utilizábamos terapias exclusivamente con estrógenos y estrógenos por vía oral. Hoy en día, en realidad, lo que nosotros sabemos es que también las hormonas no tienen un efecto exclusivamente en nuestro útero, en nuestros ovarios, en nuestros senos, sino que las hormonas tienen efecto en cada una de las células de nuestro cuerpo. Por eso no utilizamos una sin su antagonista. Para efecto de las hormonas, el estrógeno tiene un antagonista que es la progesterona. Ellas dos siempre deben ir juntas, pero el pico de mi cuerpo, por ejemplo, para la progesterona es la noche. Utilizamos progesteronas bioidénticas, no progestinas, y estas progesteronas van a ayudarnos de una manera muy significativa para el sueño y para poder producir neurotransmisores como el GABA, que son los que impactan negativamente en la calidad del sueño en las mujeres en la menopausia. La diferencia entre las hormonas sintéticas y las hormonas bioidénticas es la ruta de administración, los efectos secundarios, la capacidad de mi cuerpo para eliminarlas adecuadamente, y las hormonas bioidénticas son mucho más seguras porque las puedo titular y personalizar a cada una paciente, porque nuestras hormonas son a cada una de nosotras tan particulares como nuestras huellas dactilares. La manera en que yo las produzco, las detoxifico, qué tan sensible soy yo a las hormonas, la manera en que las transporto es particular a mí. Y esos factores deberían tenerse en cuenta cuando se utiliza una terapia de reemplazo hormonal.
No olvidemos que los factores de riesgo hacia adelante en términos de longevidad los determina de una manera muy importante la pérdida de estas hormonas y por eso es muy importante reemplazarlas. Yo creo que hemos malinterpretado todo este concepto del anti-aging poniéndolo solamente en términos de nuestra apariencia, de las arrugas, de la flacidez, todas estas cosas, porque si entendemos la longevidad como la vitalidad, como la energía y sobre todo como con la autonomía con la que yo voy a llegar a la edad adulta, con la que voy a transitar mi vejez, deberíamos sí o sí darle un lugar muy importante a nuestras hormonas. ¿Por qué? Porque de ellas depende la no aparición de enfermedades críticas de la vejez, como la enfermedad coronaria, como la osteoporosis, como el deterioro cognitivo, como muchas cosas que se relacionan con el declive hormonal que tenemos todos los seres humanos. No deberíamos atender nuestras hormonas cuando ya estamos experimentando muchos de los síntomas por los que hoy los pacientes nos están consultando. No necesito esperar los calores o las alteraciones en la memoria o en la concentración. No necesito perder la libido, no necesito que las cosas cambien significativamente en mi cuerpo para empezar a actuar y empezar a prever lo que va a venir, porque definitivamente lo único que puede prevenir que una mujer experimente la menopausia es morir antes de los 50 años. En general, lo que yo debería hacer es atender estos síntomas que siempre mis hormonas van a empezar a mostrarme, a manifestarse y empezar a acompañarme a lo largo de la vida con un estilo de vida, con diferentes estrategias y alternativas para poder controlar cualquier desequilibrio hormonal que se presente. Entonces, si desde la edad temprana, si desde la pubertad yo estoy experimentando síntomas como coágulos con mis periodos, síndrome premenstrual muy severo, sangrados muy largos y muy abundantes, todas estas cosas son señales de que algo está pasando. Normalmente lo que oímos hoy en día son chistes en relación a nuestros cambios hormonales. O estamos premenopáusicas o somos menopáusicas o ya nos va a llegar, cosas de ese estilo. Pero en realidad esas son solamente señales que nuestro cuerpo nos está dando para decirnos y para informarnos que algo no anda bien. Entonces debemos atenderlos en ese momento. No debo tratar de tapar estos síntomas con anticonceptivos orales que sí me ponen en más riesgo de cáncer de seno, por ejemplo, porque tienen progestinas y que realmente van a afectar la salud de mi tiroides y muchas otras cosas en mi cuerpo. No es tapar el síntoma, es abordar la causa, lo que más va a impactar en el tipo de mujer, en la vejez, en los síntomas y en los riesgos que voy a asumir en la edad adulta.